Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a realizar ejercicios sobre geometría plana, el tema de segmentos. Este video es grabado para nuestro canal Asesoría Académica. Entonces recordaremos que las hipótesis, las que dicen H, son todos los datos que me da para resolver el problema. Y las tesis, las que dicen T, son lo que quiero yo encontrar, es lo que yo quiero encontrar. Entonces, en función de la tesis existen dos tipos de ejercicios. Los que me pidan una demostración, como en este caso me pide demostrar que 2pm es igual a PA más PB. Y los que me pidan encontrar un valor específico. Por ejemplo, va a haber algún ejercicio que me diga encuentre PB o MP o AB o cualquier segmento o parte de un segmento, ¿no? Entonces, en este caso, la demostración se debe realizar. Ahora, para poder realizar este tipo de ejercicios, yo me baso siempre en la tesis, porque la tesis es lo que quiero demostrar. Entonces, yo podría decir en este caso, para este gráfico y con esta tesis, que como necesito que esté PA y PM, podría decir PA o AP. Es exactamente lo mismo decir AP que PA en este caso. Es igual a PM o MP, que es lo mismo, a PM o MP más AM. Este segmento equivale a este más este sumados. Entonces puedo empezar desde ahí. Eso es una hipótesis gráfica. PA es igual a AM más MP. Entonces, bueno, aquí tengo MP, que es lo mismo que PM. Como yo quiero encontrar PM, voy a despejar MP. Entonces me quedaría que MP es igual o es lo mismo que decir PA, y este de acá que está sumando pasaría a restar al otro lado, entonces sería menos AM. Entonces, si le invierto el orden a PM, a MP, le tendría PM es igual a PA menos AM. Entonces, ya tiene una cierta semejanza con la tesis, pero no es exactamente lo que necesitamos. Aquí, este dato me dice que AM, esta liñita que acabo de poner, es igual a MB, esta liñita que acabo de poner, indica que los dos son exactamente iguales. Entonces, en lugar de poner AM, yo puedo poner MB. Entonces me quedaría que PM es igual a PA menos, en vez de AM va MB, según la hipótesis que nos indica. Entonces, una vez que yo estoy ahí, puedo decir, yo no necesito MB, sino quiero que en la hipótesis esté PB. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que en lugar de MB esté PB? Muy fácilmente. Aquí en el gráfico tengo MB, que es este pedacito de acá, el que tiene 1, y yo quiero que esté PB. PB es el que está a la derecha de este. Entonces yo podría decir muy fácilmente, le voy a poner acá, que PM, este segmento de acá, PM, todo este segmento, es igual o equivale a MB más PB. PM equivale a MB más PB. Entonces, en lugar de MB, yo puedo despejar MB de aquí. Me quedaría que MB es igual a PM menos PB. Y entonces yo puedo reemplazar en lugar de MB, PM menos PB, quedándome que PM es igual a PA menos MB, que como es menos le pongo un paréntesis o un signo de agrupación, PM menos PB. Entonces, voy a borrar esto que disculparán que se suele generar aquí. Entonces, ahora puedo decir que voy a seguir resolviendo. Entonces, este menos va a hacer que todo lo que esté dentro del paréntesis cambie. Entonces, me quedaría PM es igual a PA menos PM, menos por menos más PB. Este PM no me sirve acá, le voy a mandar al otro lado y me va a quedar que PM más otro PM es igual a PA más
PB. Entonces, un PM más otro PM son 2 PM y esto es igual a PA más PB, que es lo que me pedía que yo demuestre, y entonces queda demostrado, y esta sería la forma lógica de resolver este tipo de ejercicios. Bueno, seguimos con este ejercicio. Me da la hipótesis gráfica, me da la hipótesis y me pide que encuentre AC sobre BC. En este caso no es una demostración tampoco, sino que encuentre la proporción de AC sobre BC. Entonces lo que yo voy a hacer es igualmente hacer reemplazos. Entonces voy a empezar diciendo que a B le voy a sustituir por X. Entonces AB vale X. Si AB vale X, entonces BC sería igual a 3/4 de X. BC sería 3/4 de X. Entonces, una vez que estoy ahí, yo ya puedo reemplazar para encontrar lo que necesito. Dice AC. AC sería X más 3/4 de X sobre BC. BC es 3/4 de X. Entonces esto sería igual a AC sobre BC, ¿no? Listo. Entonces, ahora sumo, ¿no? Saco el mínimo en el numerador, que sería 4. 4 para 1, 4 por X, 4X más 4 para 4 a 1 por 3, 3X. En el denominador, 3X sobre 4. Extremos con extremos, medios con medios, aunque ya podría simplificar un extremo con un medio, pero dejémoslo así. 4 por 4X más 3X sobre 4 por 3X. Entonces 4 con 4 se simplifica, arriba me quedaría 7X y abajo me quedaría 3X. Simplifico las X y entonces AC sobre BC será igual a 7 sobre 3 y entonces he encontrado la proporción que me pedían encontrar y queda resuelto el problema. Bueno, seguimos con este problema de segmentos. Como se puede observar, este problema no nos da gráficos, sino es un problema textual. Dice, dados los puntos colineales AR, BC y D, tales que AP igual a PD, AR igual a PC, RC igual a 20, entonces hay que calcular. Como hay que calcular, eso representaría la tesis. Hay que calcular AD. Y todos los otros, estos de aquí, representan la hipótesis. Entonces vamos a empezar. Como en este caso no nos da un gráfico, yo tengo que hacer una representación gráfica por mi cuenta. Entonces voy a poner aquí un gráfico, una recta, y después me dice los puntos colineales, o sea que pertenecen a la misma recta. A, R, P, C y D. No me da la proporción entre ellos, así es que les pongo en cualquier distancia entre los puntos, ¿no? Entonces ahora dice, tales que AP sea igual a PD. AP sea igual a PD. Como en este caso me pide encontrar el valor de un segmento, no me pide que haga una demostración, entonces yo puedo reemplazar estos por cualquier letra. Entonces yo la voy a poner como X. Y si yo quisiera encontrar AD como me lo pide, entonces sería AD, que es desde aquí hasta acá, representaría 2X. Así es que si encuentro el valor de X ya está resuelto el problema. Entonces ya está lo primero. Esta ya está puesto. Ahora me voy con otra. Dice que AR es igual a PC. AR, ¿qué le podemos poner? Y, por ejemplo.
es igual a R, que es igual a PC, que también vale Y. Y que RC, que es todo esto desde aquí hasta acá, vale 20. Entonces yo ya tengo para poder resolver este problema. Entonces ahora, como yo necesito AD, voy a darme las formas. ¿Cómo me daría las formas? Este de acá, de aquí a acá vale X. De aquí a acá vale X. Y de aquí a acá vale Y. Entonces este segmento de aquí valdría todo el X menos Y. Entonces yo me doy cuenta que el 20 es igual a X menos Y más Y, que sería desde aquí, no, X menos Y hasta aquí, más Y hasta acá. Entonces ya tengo la ecuación, pero me doy cuenta que se simplifican y que queda que X es igual a 20 directamente. Como X es igual a 20, entonces yo no quería X, sino me pedía calcular AD. AD entonces es igual a un X más otro X, es decir, 2X. Entonces AD es igual a 2 por X, que vale 20. Entonces AD es igual a 40 unidades. Entonces, como yo ya sé el valor de AD, queda resuelto el ejercicio. Muchas gracias por ver nuestros videos. No se olviden de suscribirse, darle like al video, darle a la campanita. En la parte inferior, en la descripción, les dejo todos los links si es que necesitan algún tipo de asesoría académica. Aparte, les dejo todas las redes sociales. No se olviden de suscribirse. Muchas gracias.